Buenas noches, amados televidentes. Es un gusto, es un privilegio para mí el estar frente a estas cámaras para poderle presentar el mensaje de la bendita palabra de Dios. Confiamos de que este estudio sea de bendición para cada uno de ustedes. Pediremos la dirección a nuestro Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos porque nos concedes esta oportunidad de poder compartir tu palabra con cada uno de nuestros oyentes. Te suplicamos pues que tú prepares la mente de cada uno de ellos para que este estudio que vamos a tener sea de grande bendición. Son favores que te pedimos, te los suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que estudiaremos, el juicio y la recompensa. Según el diccionario de la lengua castellana, nos define en la forma siguiente: facultad que permite conocer la falsedad y bondad de las cosas, conocimiento de una causa en la cual el juez ha de dictar sentencia, absolviendo al que fuere sin culpa y sentenciando al que saliere culpable. Dividiremos en 3 subtítulos nuestro tema. Número 1, el juicio que vino a ser el Hijo de Dios. 2, el juicio en la casa de Dios. Y 3, el juicio sobre los gentiles. Analicemos el primer subtítulo, el juicio que vino a ser el Hijo de Dios. Abriremos las Escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 31, en donde encontramos las palabras del divino Redentor del mundo, cuando dijo: ahora es el juicio de este mundo. Se acercaba el momento preciso para que Él culminara su obra redentora, para cumplir el cometido de haber venido a este mundo y tomar forma humana. Ello tenía un solo propósito: hacer juicio sobre este mundo, como lo hizo ver en Juan capítulo 9, verso 39. Yo para juicio he venido a este mundo. ¿En qué consistió ese juicio? El mismo Maestro nos sigue diciendo en Juan capítulo 12, verso 31, en su segunda parte, que dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Sabemos positivamente que el príncipe de este mundo es Satanás, ese espíritu maligno que obra en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire, según Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. Volviendo a Juan, en el capítulo 12, verso 31, en su última parte que dice: y será echado fuera. Cristo manifestó que al hacer juicio sobre este mundo, el príncipe sería echado fuera. Y surge la pregunta: ¿fuera de dónde? Para comprenderlo, es necesario que nos remontemos al pasado, a los tiempos que precedieron a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos los pasos de ese príncipe. ¿Cuál era su misión? ¿En qué consistía su trabajo antes de la venida de Jesucristo? La respuesta lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que dice: porque el acusador de nuestros hermanos
ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este era el objetivo de subir, con la única finalidad de ser adversario y acusador de los hombres. Y Jehová no se lo había impedido, por cuanto era menester demostrar ante los ángeles y ante los hombres que ningún bien buscaba, sino solo ocasionaba el mal. Y esto lo vemos claramente en la descripción que sigue haciéndonos el libro de Job, en el capítulo 1, verso 7 en adelante. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. La respuesta a la pregunta que se le hizo fue clara: de rodear la tierra y de andar por ella. Ese espíritu maligno, incansable en su labor, su misión consistía en andar por toda la tierra en busca de argumentos en contra de los hombres, a quienes después de cegarles el entendimiento, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, luego llegar ante Dios y presentar la acusación de los hechos. En este caso, en contra del siervo justo de Dios, Job, que no obstante el testimonio que Jehová está dando de este varón, Satanás insiste acusándole que la fidelidad de aquel se debe únicamente a los bienes que Dios le ha concedido, y que de lo contrario, Job no vacilaría en blasfemar ante el rostro de Dios. Así lo leemos en Job, capítulo 1, verso 8 al 11. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán dijo a Jehová: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Y después de esto, dicen los versículos siguientes hasta el 19, que le vino una dura prueba a Job. La hazaña que usó Satán para hacerlo blasfemar fue tremenda, tanto que lo dejó sin mozos, sin ganado, sin hijos, pues todos murieron. Pero no obstante, Satán no se da por vencido, no se conforma y sigue insistiendo en el cumplimiento de su malévolo deber: acusar a diestra y a siniestra, y se vuelve a presentar delante de Dios para tratar de vencer la justicia que caracteriza a aquel varón Job. Y aunque tentado en todo, en su propia carne, dice el verso 22, que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Llegamos a la conclusión que Satanás no escatimaba esfuerzo alguno por lograr sus malévolos propósitos. Pero todo ese trabajo tenía marcado un hasta aquí. Dios había determinado ponerle fin a esa obra malévola, y en su misericordia había trazado un plan. Y como dice en Eclesiastés, en su capítulo 3, verso 1, todo lo que se requiere debajo del cielo
tiene su tiempo. Y efectivamente, llegó el momento establecido por la soberana voluntad de nuestro Dios y envía el medio por el cual se le pondría fin al acceso con que hasta en ese momento contaba el enemigo de nuestras almas. Y dice en Gálatas capítulo 4, verso 4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Y el verso 5 añade, para que redimiese. Se había cumplido el tiempo del plan divino, y ahí está presente Cristo, hecho de mujer, nacido de mujer, tomando forma humana, participando de la carne, de la materia que nosotros tenemos, y declarar vencido al que nos tenía sujetos a servidumbre, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Así lo dice Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás estaba consciente de ello. Él sabía perfectamente el propósito de la venida en carne del Hijo de Dios. Y fue por ello que cuando se dio cuenta que Cristo daba principio a su ministerio y dar principio al juicio que se le entablaría, se acerca a él y nos describe el evangelista Marcos en su capítulo 1, que le puso un sinfín de tentaciones y sin números de pruebas y tropiezos para evitar que nuestro Salvador continuara su obra redentora. Leemos en Marcos capítulo 1, verso 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás. Y considerándose Satanás vencido por Jesús, dice en Mateo capítulo 4, verso 11, que entonces el diablo le dejó. Y en Marcos capítulo 1, verso 22 al 26, dice también, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Y había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces. Notemos con qué lucidez el evangelista captó las propias palabras de Satanás, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. He aquí el Hijo de Dios, imponiendo su autoridad y demostrándole a Satanás su inutilidad ante él, y que para su imperio se estaba acercando el fin. En Juan 14:30, Jesús dice lo siguiente, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí.
Razón tenía el divino maestro al decir, mas no tiene nada en mí. Y contemplando la victoria final sobre el demonio, dice en Lucas, capítulo 10, versos 17 y 18, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Cristo, de esta manera, estaba contemplando la caída de Satanás del cielo, cuando estaba siendo expulsado, para ya no tener derecho nunca jamás de contrarrestarse y seguir con las acusaciones. Era menester vencerlo, y para vencerlo no había otro más indicado para ello que el Verbo, haciéndose carne. A esto la palabra de Dios le llama juicio. Esto lo confirma Cristo en el capítulo 16, versos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nótese que hasta que el Verbo tomó carne, fue hecho el juicio al príncipe de las tinieblas. Si Jehová le hubiese hecho el juicio como el juez todopoderoso, Satanás hubiese alegado en su favor que Dios estaba haciendo un juicio injusto, por cuanto diría él, es Dios el Todopoderoso y como omnipotente me condena. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fue un juicio glorioso. El espíritu maligno ante el Dios hombre, frente a frente. Era menester deshacer ante la corte celestial toda su maldad y toda injusticia, y el Señor lo logró. El maligno a toda costa trató de aniquilarlo desde sus días infantiles, como lo podemos comprobar en Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 5. Dice así, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto
como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. He aquí el dragón al acecho para devorar al que había de regir las gentes. Y el medio usado por Satanás fue nada menos Herodes, quien buscaba al niño para matarlo. Leyendo en Mateo capítulo 2, verso 13 y 14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. En este verso 14 dice que José obedece la voz del ángel, que por medio de la revelación le hace comprender el peligro y parte a Egipto, huyendo así del alcance malévolo de Satanás. Otro de los casos que contempla la Escritura del trabajo del maligno es el que está escrito en Zacarías capítulo 3, verso 1, que dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. He aquí un cuadro fiel del papel miserable que hacía el maligno al tener la libertad de subir, no digamos al grado celestial que éste poseía, para buscar la sentencia de los hijos de Dios. Tenemos un tercer caso, pues le vemos no solo acusar, sino también pelear el cuerpo de los justos. Dice Judas en su capítulo 1, verso 9: pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En este caso vemos palpablemente la hazaña con la cual combatía Satanás a los hijos de Dios, pues aún por los mismos cuerpos peleaba, para que éstos no fuesen sellados para el día de la redención. Debemos notar lo que decía Judas, que el arcángel Miguel no se atrevió a usar de juicio contra él. Ahora, ¿cuál sería la razón? La razón era que la hora de su juicio en ese entonces no era llegada. El arcángel tenía la libertad en ciertas facultades porque así convenía a los planes del Supremo. Pero el juicio tenía que hacerlo el Hijo de Dios, tanto para los seres celestiales como para los seres terrestres. Así leemos en Juan, capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cuán importante fue entonces la venida del unigénito de Dios a hacer el juicio de los juicios y enfrentarse al malvado, mas no como Dios, sino como hombre,
y así, como tal, frente a frente, hacerle ver sus malvados designios, comprobarlos ante todo ojo físico y celestial, para después de demostradas las pruebas, destruirlo. El momento preciso había llegado. Cristo llegaba a feliz término el cumplimiento de su ministerio sobre la tierra. Se encontraba en la cruz del Calvario, pero exclamando las palabras: